Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos hablando de negocios y tengo un invitado muy especial para ustedes, el ingeniero Edwin Romero. Estoy en Barranquilla y estamos hablando de negocios con ustedes. Cuéntanos, Edwin, ¿a qué te dedicas? Bueno, en la actualidad soy experto en aprendizaje y en el desarrollo del potencial de personas, equipos y organizaciones. Tengo entendido que de formación eres ingeniero electrónico Así es, electrónico. y desde hace 10 años Sí, así es. estás desarrollando una compañía, un emprendimiento que potencia la calidad humana Así es. en todos los sentidos, Así es. especialmente estamos hablando de lo corporativo. Sí, así es. De hecho, lo que busca ese emprendimiento es fortalecer las competencias laborales que se necesitan para afrontar los compromisos y los retos, ¿verdad?, que depara este siglo XXI. Pero quiero hablar sobre la conexión que hay acá entre Edwin y yo, y hay que entender que Edwin tiene una formación como maestro, porque tuvimos en la educación de bachillerato la especialización en la educación. Coincidimos en que en un tiempo de su vida, cuando era bastante más joven, trabajábamos en la parte de entretenimiento y pues Edwin ha sido de nuestro equipo de las mejores personas que han pasado por la compañía que en ese entonces teníamos. Y finalmente, ya como profesional, empiezas a gestar lo típico que nos enseñaron, y era sacar buenas notas, obtener un buen empleo y ser feliz. Así es. Y cuéntanos desde ese principio, ¿cómo empezó eso? Entonces, estabas trabajando como ingeniero y cómo terminas tú en tu propia empresa, y sobre todo, algo que de electrónico tiene poco, salvo la conexión neuronal que determina tu actividad en las cosas. Bueno, lo que pasó puntualmente en ese momento en particular, Alfonso, es que pues las cosas venían bien como ingeniero. Digamos que había logrado, digamos, que la visibilidad necesaria, la oportunidad en una gran multinacional que me daba no solamente la posibilidad de conocer diferentes culturas a nivel latinoamericano, sino que poder llevar, digamos, que el mensaje que esa organización quería llevarle pues a su red de distribuidores, y de alguna manera pues digamos me sentía tranquilo. Entonces, ¿por qué tomo ese, aún no siendo mi último trabajo, porque tuve una oportunidad, tuve una experiencia pues después de esa en particular? La traigo a colación porque ahí empezó todo. O sea, empezó en un viaje, si no estoy mal, venía de Sao Paulo para Bogotá en la noche, a altas horas de la noche. O sea, que ella estaba en modo zángano, ¿verdad? ¿O en larva todavía? Pues no lo sé, yo pienso que al final estaba en modo más bien abejita obrera. O sea, yo estaba era todo el tiempo ahí, trabaje, pero realmente no era el rey de la situación. O sea, porque si fuera rey de la situación, mi realidad, digamos, que demostraría un poco más de armonía, y realmente no existía. ¿Qué me pasaba en ese momento en particular? O sea, los resultados me acompañaban en lo laboral. Me había alejado mucho desde el punto de vista social, a raíz de que no tenía disponibilidad pues para estar frecuentando con amigos ni nada de esas cosas, ni contarles lo que pasaba pues a nivel familiar, porque con tantos viajes y tantas cosas que hacía, de alguna manera pues me distancié mucho de mis hijas y de mi esposa. Creo que cuando uno se va por ese camino, pues uno generalmente prima por alcanzar el reconocimiento y alcanzar las metas económicas que uno se traza, pero el costo es... O sea, te pasa lo que es el empleado exitoso. Así es. El empleado exitoso es una persona altamente evaluada en la organización y que tiene que prescindir de los accesorios como son la familia, como son los hijos, las cosas y todas las cosas. Entonces se viajaba mucho, nos desplazábamos por muchos lugares, etcétera, etcétera, en esa experiencia. Y quiero aclarar que lo digo en modo humor, por si acaso alguien se ha sentido, porque nunca son accesorios ni las cosas. Así es. De hecho, algo que pasó puntualmente en ese momento y en esa conversación es que le pregunto a esa persona si se sentía contento, si se sentía a gusto con lo que estaba pasando, pues me miró un poco raro, también la hora pues, era un poco compleja, pero al final me dijo, no, mira, a mí me gusta bastante lo que hago, y digamos que dentro de mi corazón había como ese deseo
de querer realmente darle respuesta a lo que mi alma en ese momento decía. O sea, internamente sentía las ganas de que tenía que suspender eso y tratar de recuperar un poco más o de conquistar más bien nuevamente el corazón pues, de mi esposa y de mis hijas, porque de verdad que me sentía bastante lejano de esa armonía y de esa fuerza interna que es la familia necesaria pues, para poder afrontar en la vida todo lo que uno se proponga. Entonces ahí nace esto, ¿no? Cuando tengo el privilegio de tener este libro en las manos que me lo regalaste. Muchas gracias. Se llama El Zángano Pilo, lo pueden ver. Es un producto que está hecho con mucho amor, es un producto que está diseñado como a mí me encanta, con mucha creatividad, es un producto que está claro, es un libro que habla de cómo mejorarse. Sí, yo creo que arranquemos como del punto en cómo realmente yo me salgo del sistema, primero que todo, porque si hacemos la connotación de lo que pasa realmente en una colmena, Alfonso, es que, y de hecho te aclaro, pues no lo tenía tan presente hasta cuando hice la investigación del tema, y es que en una colmena yo tenía presente que existía la abejita reina, que es la que pone los huevitos, ¿verdad? Y determina de alguna manera, pues digamos que la continuidad de la colmena a raíz de que va poniendo huevitos hembras y huevitos machos. No sabía que el macho, el nombre era zángano en particular, y la hembra, la abejita obrera, que de eso pues conocemos bastante. Entonces lo que pasa puntualmente en esa colmena, o en las colmenas, es que controlan la cantidad de abejitas zánganos, y controlan la cantidad de abejitas zánganos porque anatómicamente son diferentes. Y se termina, digamos que utilizando en el vocablo popular la palabra zángano, producto de que esa nueva abejita o esa abejita tiene unas condiciones físicas completamente diferentes a la abejita que nosotros conocemos, que es la abejita obrera. Entonces, por ejemplo, la abejita zángano carece de unas patitas, ¿verdad? Una tercera hilera de patas, que es donde ellas acarrean el polen y el propóleo para poder llevarla de un lugar a otro. No tienen digamos que la lengüita, por hablarlo en términos sencillos y no tan técnicos, que permite de alguna manera poder libar el néctar y poder libar el polen y hacer todo este proceso interno necesario pues, para poder sacar la miel. Y entonces de alguna manera las abejitas obreras, en especial las ninfas, las guardianas, ¿sí? Terminan digamos que teniendo un tratamiento especial con ellas, porque las primeras, las ninfas, lo que hacen es que hacen que ellos se vuelvan dependientes, les terminan dando la comida. Entonces por eso es que de alguna manera dicen que uno termina siendo zángano porque se lo proporcionan todo. Sí. Y las segundas, las guardianas, son las que terminan cortándole las patas y cortándole las alas cuando hay sobrepoblación dentro de la cantidad de zánganos en la colmena o está escaseando la comida, ¿cómo te parece? Y lo que comúnmente hacen los zánganos durante el día es apoyar algunas labores internas, posiblemente por su gran cuerpo, calentar algunas celdas de las larvitas que están saliendo ahí de abejas, libar néctar en algunas cositas en particular, y adicionalmente salir como todo zángano que se caracterice de la colmena a las 11 en promedio en época de primavera, 11 de la mañanita, hasta las 3 de la tarde, esperando que aparezca y caiga la princesita para que ellos copulen. Es una lucha sana entre ellos. Entonces la princesita, pues aspirante a reina, pues digamos que se deja copular, y en ese momento en el que se copula se unen, el zángano deposita la esperma, se quedan pegados y entonces cae fulminado, porque la única manera de poder separarse es que se les prenda el vientre, ¿no? Entonces es una vida terrible, pues. Entonces me la paso comiendo todo el tiempo, pues aparentemente tengo propósito, se necesita dentro del mundo para que las abejas sigan de alguna manera, digamos que manteniéndose en su existencia, pero el hecho de que la palabra haya tomado esa connotación despectiva hace que de alguna manera pues uno piense como yo no quiero ser eso. Y aplicando ya en retrospectiva, ¿por dónde vamos hoy? Y de este trabajo maravilloso que tú tienes, y de esa decisión, porque quiero que conversemos sobre los negocios, sobre la manera de cómo y por qué yo tomo la decisión de ser independiente, de ser empresario. ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Completamente difícil. Bueno, depende cómo lo veamos. Digamos que fácil en el sentido, porque una vez en que uno toma la determinación y digamos que internamente está alineado con ese deseo interno, podemos decir que es fácil. Ahí lo difícil es tratar uno de alinear el deseo interno con la toma de decisión racional. Digamos que es como lo difícil.
Entonces, tenemos conversaciones en donde de alguna manera esas conversaciones nos conllevan a una situación en el sentido en el que realmente nos decimos a nosotros o hago esto o hago lo otro, cuando realmente deberíamos trabajar el I. O sea, es decir, yo debería ser una muy buena persona, primer eje de impacto interno, ¿sí o no? Y como primer eje de impacto externo viene la familia. Entonces debería ser un muy buen miembro de la familia, papá, marido, hijo, no sé, etcétera. Adicionalmente a eso, y viene entonces el segundo nivel, que es lo laboral, para aquellos que estamos siendo empresarios o empleados en estos momentos. Entonces ahí debería ser un excelente miembro de esa organización. Y por último, tengo que ser un excelente líder o un excelente miembro en la sociedad, ¿verdad? Pero mira lo que pasa, Alf. Lo que pasa es que las personas prefieren el ítem social porque en el social me dan likes, likes, reconocimiento. Y prefieren de alguna manera el laboral porque no es que en el laboral nos dan dinero, ¿sí? Y dejamos de lado lo familiar, dejamos de lado lo personal, porque ahí es como, ¿qué recibimos? O sea, ¿cómo así? ¿Yo qué tengo que recibir ahí? Y eso de alguna manera termina, pues digamos que confundiéndonos un poco, y solo cuando nos despertamos conscientemente, nuestra cuenta posiblemente está muy llena de dólares o de cualquier, digamos que denominación monetaria, y resulta que nuestro corazón completamente vacío. Y en muchos casos, familias deterioradas simplemente porque nos metimos durante muchos años a estar consiguiendo ese éxito y nos llevamos por delante hasta la gente que nosotros mucho más queríamos, ¿no? Entonces digamos que ahí está como el punto. Hay una diferencia cuando este bicho, este virus del emprendimiento se nos mete a nosotros y somos hombres o somos mujeres. ¿Habrá alguna diferencia? Es decir, no siempre necesariamente hay una concordancia entre que mi pareja sea tan emprendedor, la audacia, me refiero, ese riesgo que corre un emprendedor que lo tiene desarrollado, y nuestra pareja que puede ser más convencional. ¿Cuál crees tú que debe ser, o a ti te funcionó, al menos en tu experiencia, la estrategia a través de la cual tú terminas? Porque ella se resistía cuando te dice, yo no entiendo lo que tú estás haciendo. Así es. ¿Cuál es la mejor estrategia para involucrar a nuestra pareja en este? Mira, y no solamente es para los negocios, aplica para todo lo que nosotros hacemos en la vida. El poder del ejemplo, la coherencia. Pero antes de hablar de la coherencia entre lo que pienso y lo que siento, porque eso es metafísico, es decir, nadie se da cuenta qué es lo que uno piensa y siente, ¿verdad? Salvo que alguien tenga la posibilidad de leerte las ondas cerebrales. Yo no sé si posiblemente eso podría decir, podemos decir que ahí estamos en la diagonal de la intención. Yo creo que todas las personas tenemos la intención siempre de hacer una acción que nos permita revertirlo o impulsar lo que estemos haciendo. Pero aquí me voy a detener profundamente en la diagonal del ejemplo, es decir, el que yo diga y haga las cosas y vayan ambas en la misma dirección. Entonces, en el caso particular con mi esposa, ¿verdad? Ella empieza a ver resultados. Es decir, empieza a ver materializado en el mundo físico, en el hacer, ¿sí o no? Cosas que yo venía diciendo y que al principio pues veía de una forma utópica. Ahora, aclaro, ella veía resultados tangibles de cosas que hacía Edwin el empleado. Una cosa muy diferente es Edwin el empresario. Y adicionalmente a eso, Edwin el empresario pues toma algún tipo de determinación al inicio de su proceso que no es tan asertivo. Eso hace que de alguna manera tenga algún compromiso en recursos. Yo me acuerdo que yo le decía varias veces, pero si mira, Donald Trump pues, no era el presidente todavía de Estados Unidos, qué bravo. Pues bien, decía, me importa Donald Trump, es nuestra canasta, es nuestra economía. Y digamos que la entiendo. Entonces, entre esas conversaciones, pues pasa el tema de esa coordinación entre lo que se dice y lo que hace, y entonces empieza ella a entender, ¿verdad? Y a encontrar internamente también ese deseo súper chévere de servir a los demás a través de esto, ¿no? O sea, porque, como te decía, cuando uno se sale de querer figurar uno mismo y estar mucho más pendiente de lo que realmente le pasa a esa persona con la cual estamos interactuando, ya sea con él mismo, con su equipo o con la organización, empezamos a entender de que realmente lo que nosotros hacemos no es consultoría, todo lo que hacemos es servicio.
Sí. O sea, estamos a servicio de la persona todo el tiempo y de alguna manera nos cargamos tanto de su energía, intentamos ver profundamente qué es lo que pasa, entender cuál es la problemática y a partir de ahí pues empezar a accionar con las metodologías, con los procesos, con el entendimiento que tengamos todos y cada uno de nosotros. Creo que ese sería como el punto. Y de hecho me pasaron una serie de circunstancias, creo que para todos los empresarios que en estos momentos nos pueden estar observando, no es un secreto que cuando uno toma el camino del emprendimiento, uno no lo tiene seguro. O sea, uno ahí va de frente, eso tiene crestas, tiene valles, subidas, bemoles, y entonces donde realmente la perseverancia y la pasión y el deseo realmente, y voy a hacer un punto ahí con el tema del deseo, porque al inicio el deseo era mío, era un deseo egoísta, de querer superar, demostrar de lo que era capaz y de tantas cosas, y eso me alejó de la conectividad, me alejó de la posibilidad de poder cabalgar al lado de gente muy buena que ya conocía el camino, y yo de alguna manera con ese ego interno de querer demostrar de que yo podía crear nuevamente la rueda, lo que hizo directamente era que yo no solamente tuviera una decisión de quiebra financiera, sino que adicionalmente pues me quedara por ahí unos 2 o 3 años que pudo haber acelerado en este proceso de aprendizaje si hubiera mantenido la conectividad. Por eso es importante en esto, y creo que como les digo, todos los empresarios creo que lo conocemos, o la mayoría lo conocemos, es que en este mundo la conexión, el networking es lo que realmente va a lograr que las cosas de alguna manera vayan en un camino excepcional, si y solo si tu producto, tu servicio es de talla mundial. Una de las cosas que recomiendo yo con mucha frecuencia está relacionada con buscar el asesor, de pagar la consultoría, de operar, de trabajar junto a personas que son especialistas en materias. Pero me llama la atención ahorita algo de lo que hablamos sobre la dificultad. ¿Cuál crees tú que es la mayor dificultad a la que se enfrenta un emprendedor cuando dice, me lanzo, me voy? Ok, flujo acá. Dinero. Lo primero, yo pienso que uno arranca con una idea, ¿verdad? Entonces sí. La idea, yo pienso que cuando baja la idea y uno tiene, digamos que esa mezcla entre conocimiento y experiencia de qué se ha hecho con torno a esa idea, vamos a suponer un poco más complejo. La idea hasta el momento no ha sido de alguna manera teclada ni probada dentro de nuestra realidad. Entonces viene un segundo camino que es el entendimiento, es decir, yo tengo que haber comprendido o entendido realmente, digamos que la situación, el lugar, el contexto, etcétera, para poder de alguna manera comprender qué tan exitosa o qué tanta viabilidad va a tener esa idea cuando yo esté corriendo el prototipo, ¿sí? Una vez que yo empiezo a correr el prototipo y todas esas cosas, ya vienen otras cosas adicionales, como por ejemplo, ese balance que lo decía ahorita, en el que realmente yo quiera apoyarme de gente realmente que me permita de alguna manera hacer ese lanzamiento de la idea. Te cuento un poco de lo que me pasa a mí. Yo creo que tengo un producto y un servicio de altísima calidad, pero que todavía está en la cobertura y en la energía regional. ¿Sí me explico? Sí. Cuando hablo regional estoy hablando de Colombia y algunos países que están muy cercanos a Colombia, y que creo que realmente la calidad de lo que hago perfectamente podría estar en estos momentos haciéndose en primer mundo, pero toca necesariamente, ¿verdad?, hacer esa conectividad. Creo que podría ser un deseo o una respuesta interna a mi deseo, el hecho que estemos conversando ahorita, Alf, y que se pueda de alguna manera ver esta información en otras dimensiones, para que realmente esto que se hace y que es muy bien percibido en las compañías salga de lo local, salga exactamente y se pueda ir a ese ámbito regional o internacional de primer mundo, en donde realmente pues, se den esos resultados. Entonces decías que el elemento al que tú le pones la mayor atención al comienzo es musculatura financiera, dinero, fuente de dinero. Sí, pero digamos que más que la musculatura per se, porque yo podría en estos momentos de alguna manera tener el recurso y poder ponerlo ahí, digamos, y decir yo garantizo la operación de mi negocio durante un año. No, yo lo que estoy diciendo es que uno tiene que estabilizar dentro de lo posible el flujo de caja. Todo tiene que ser, digamos que dinámico, me explico. Debo tener un muy buen portafolio o producto de servicios que sea muy bien recibido por mis clientes y que de alguna manera se pueda dar ese intercambio de energía. Porque es que, por ejemplo, yo puedo tener todo el dinero del mundo, pero no tengo un producto que realmente está haciendo en estos momentos recibido, se murió.
o al revés. Sí, tú puedes tener un producto muy maravilloso, Y pero no no tienes que tengo, producirlo. ahí está. Entonces miren lo que nos pasa generalmente a los microempresarios. O sea, nos pasa que tenemos muy buenas ideas, ¿verdad? Pero entonces muchas veces se nos queda ahí la gasolina para poder, digamos que, generar de alguna forma, o más que generar, escalar lo que uno en la actualidad, digamos que puede lograr, digamos que presentar o entregarle al público. ¿Qué otro elemento consideras tú fundamental dentro de este proceso creativo para poder lanzarse como emprendedor? Lo segundo, que el emprendedor la tenga clara, que el emprendedor tenga clara en el sentido en que realmente él, cuando está emprendiendo, necesita sacar dentro de sí esa bella persona que somos todas las personas sobre la faz de la tierra. Y que de alguna manera, de pronto por ese deseo de querer competir, ese deseo de querer de alguna manera conseguir esos productos y esos servicios que sean rápidamente, digamos que devorados y adquiridos en el mercado, ¿verdad? Logramos en ese camino atropellar tantos corazones y tanta gente que al final eso nos puede de alguna manera también, digamos que torpedear o limitar ese camino hacia adelante. Edwin, poniendo un poquito en práctica, porque este libro está hecho para eso. Así es. Cuando tú estás enfrentado a una decisión, y en este caso es continuar con mi trabajo en donde me están pagando con seguridad un cheque del cual estoy completamente insatisfecho y creo que me voy a poder ganar más. Así es. Y yo le enfilo la energía a crear algo que me pertenece. ¿Cuál es la mayor de las habilidades que tú crees que la persona tiene que desarrollar? Porque no todos partimos con todas las cosas. Así es. Digamos que, bueno, ahí quiero partirlo en dos. Creo que primero voy a responderte lo de las habilidades, pero luego voy a volver a hablar de la relación mágica talento-talante. En cuanto a las habilidades, pues digamos que hay muchas, pero con el zángano pilo y con la escritura de esta fábula para el desarrollo personal, me centré en cuatro que creo que todo empresario debe tener. ¿Sí o no? Primera, persistencia. Es decir, ese deseo alocado, ese fuego interno de que por aquí no salió y yo voy por este lado y posiblemente hoy fue un mal día, pero mañana me levanto con toda la energía para seguir de alguna manera llevando ese mensaje hasta que algún día toco la puerta correcta o posiblemente llega alguien a tocarme la puerta correcta a mi casa o a mi oficina, dependiendo de pues, todo ese ¿Qué va a pasar si te con esa energía? Así es. Lo segundo tiene que ver con la innovación y con la capacidad de que nosotros seamos fuente de inspiración, y es la I de Pilo. La primera P de persistencia, la segunda es esa capacidad que tenemos nosotros para innovar e inspirar a las demás personas, incluidos nosotros mismos, para convencer, pues yo no estoy convencido, ni yo mismo, de qué es lo que voy a hacer, pues cómo voy a pretender yo de alguna manera convencer al resto de las personas que yo voy por el camino adecuado. Luego viene esa L de liderazgo y ya es una salvedad, porque si tú tomas la palabra liderazgo en inglés, leadership, y hacemos una división, leader y ship, entonces podríamos decir que es alguien que es un guía, que es un director, que es ejemplo, ¿sí? Para que las personas por alguna razón quieran montarse en ese barco. Entonces, nota lo que pasa en estos momentos. He hablado de las tres primeras letras. Hablé de la P de persistencia, hablé de la I de inspiración y de innovación, hablé de la L de liderazgo, donde empecé a explicarte lo que pasaba con el líder, todo guardaba y montar en el barco. Ahora vamos a hablar de la O, del optimismo, y ahí hay un punto fundamental. Generalmente nos es muy fácil para las personas mantener ese espíritu optimista cuando las cosas están saliendo bien, pero cuando las cosas empiezan a salir mal, ya automáticamente la nube de pensamientos negativos empieza de alguna manera a atiborrarnos y cambiamos el amor, en muchos casos, por lo que hacemos, ¿verdad? Por ese sentimiento de miedo, y el miedo literalmente nos paraliza, entonces nos consume. Y lo que tenemos que buscar puntualmente durante este proceso es cómo logramos de alguna manera hacer esa coordinación y esa conexión de esas cuatro competencias: persistencia, innovación, inspiración, liderazgo y optimismo, para que de alguna manera los resultados se empiecen a dar. También te decía que hay una relación mágica y llama mucho la atención esa relación mágica, porque yo recuerdo que hasta hace una década o unos años un poco más atrás,
seleccionábamos a las personas con base en los talentos, es decir, con la capacidad, el conocimiento, la experiencia que tenía una persona, es decir, el grado de sabiduría que tiene la persona sobre la realización de una tarea específica, pero oh sorpresa que por el hecho de que esa persona se hubiera graduado en esa universidad súper reconocida, hubiese tenido todos esos grados habidos y por haber que demostraba físicamente a través de los diplomas que también había obtenido, no necesariamente garantiza que esa persona va a accionar muy bien de alguna manera su conocimiento al ponerlo en práctica y por ende conseguir los resultados. Y es donde aparece la segunda palabra, el talante, que podemos buscarlo como sinónimo a la disposición. Con eso lo que quiero compartirles es que el conocimiento, después de que muchos el talento, que pensamos que es demasiado, ¿verdad?, en la ecuación para la consecución de resultados, termina siendo solamente el 30% en la consecución del resultado. Y el talante, nuestra disposición, esa voluntad que queremos que las cosas pasen, es el 70%, que a su vez está compuesto por 3 variables importantes. Primero, motivación, estar motivados todo el tiempo de que las cosas funcionen. Segundo, la confianza en mí mismo, en el sistema y todo alrededor de que realmente podemos salir de este estado en el que estamos. Y la tercera, la última C, que es importante, el compromiso para que realmente las cosas pasen. Entonces, mira lo que dice la relación mágica. El talento, es decir, el conocimiento, la experiencia y la habilidad, solamente es el 30%, y por el otro lado, el talante, es decir, la motivación, el compromiso y la confianza, el 70% que sumado de alguna manera debe catapultarte en la dirección de lo que cada uno de nosotros buscará para la consecución de los resultados. Maravilloso. Dime una cosa. ¿Esto del emprendimiento es para todo el mundo? Pues no sé, o sea, no quiero, yo diría que en teoría todas las personas sobre la faz de la Tierra tendríamos la capacidad de, pero en la realidad es que se necesita de alguna manera de ese deseo de querer serlo, y como dice el libro al inicio, el libro dice una frase muy espectacular. Voy a hacerlo primero metafóricamente para luego aterrizarlo. Dice: el destino decidió que debía nacer zángano, no abeja obrera ni mucho menos reino. Nada de eso me condenará a vivir una vida inútil, pues hoy he decidido transformarlo todo o morir en el intento. Es decir, para yo de alguna manera irme en el camino de querer emprender significa, la quiero dejar toda, dar lo mejor de mí, ser sinónimo de excelencia en todas las cosas que hago, hasta el punto en donde soy capaz de morir en el intento. Ahora, que todas las personas estemos en posesión de querer morir en el intento, ahí donde realmente ahí podríamos saber si realmente estaría y el empleado. Y el empleado, exactamente. Hay personas que prefieren, digamos, que dar su energía y su contribución pues para que recibir un salario, ¿no? Sí. Y eso no está ni mal ni bien. Tenemos entonces que concluir que el emprendimiento no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. A pesar de que tenemos la capacidad para poder emprender, digamos que al final el deseo de conservación o de estar de alguna manera... Hoy en día dentro de la escuela, de la mutación o de la mejora de estos sistemas tradicionales que son el empleo, hablan de microemprendimientos. Entonces es una forma de decir: sé emprendedor, inventa cosas y hazle ganar más a tu jefe. No, perdón. pero realmente ese es el empleado de hoy que tiene mucha valía, es decir, una persona que considera dentro de su área los pequeños emprendimientos. Tiene el apoyo, el soporte de la... Y es una forma precisamente de paso de hacer ese ejercicio de volar. Sí, pero mira que quiero ser enfático en algo. Para mi concepto, toda persona tiene o está en el lugar perfecto, en el lugar que es, en el momento y en el estado en el que desea estar, y adicionalmente a eso acciona en el lugar y en el momento en el que tiene que accionar. O sea que para mí toda persona está en el lugar perfecto. O sea, lo que de alguna manera se necesita es que cada quien, digamos, que elija cuál realmente es su lugar y lo reclame sobre la tierra, ¿no? Para que realmente dé esa contribución que necesita. Si para él es ser empleado, pues claro, lo único que le pido o que sugiero es que sea excelente en todo lo que haga, ¿no? Ese disfrute cuando uno está en este ambiente del emprendedor, ahí, como te digo, todas las facetas, desde la inmensa felicidad, desde la satisfacción de un trabajo bien hecho, del ver personas impactadas por nuestro producto, por nuestro servicio,
¿cuál crees tú que es, digámoslo así, el concepto de la felicidad para un emprendedor? Bueno, ¿cómo se realiza? Yo pienso que la felicidad es la combinación entre el estado mental, es decir, la visión que tenemos, nuestro estado emocional, es decir, cómo nos sentimos producto de lo que hemos logrado en el camino, y los recursos o la precipitación en la realidad de eso que pensamos y que de alguna manera emocionalmente deseamos. Entonces, seremos más felices en la medida en la que realmente cada persona dentro de su ecuación de valor percibido pues termine diciendo, hombre, yo tengo lo suficiente. Hay gente que teniendo aparentemente lo suficiente para a otras personas, aún así tienen el deseo de querer seguir más y contener más y más, y como lo conversábamos anteriormente, sacrifican tantos espacios dentro de su vida que más que ser reyes dentro de todos los grupos, hacer dinero. No, terminan de alguna manera siendo esclavos de otros espacios. Me explico, por ejemplo, yo puedo ser rey en lo laboral y conseguir unos resultados extraordinarios, pero puedo ser esclavo y no ser libre en lo familiar, por ejemplo. Entonces yo creo que el estado aquí de felicidad para Edwin, ¿sí?, está en la manera en cómo realmente yo logro ese equilibrio y esa armonía en todos los espacios en donde realmente estoy, en el personal, en el familiar, en el laboral y en el social. Ahora, creo que poner un poquito también del componente de conciencia, el componente espiritual. Yo pienso que por alguna razón nosotros cada vez que hablamos de espiritualidad nos suena como religión, pero realmente está definido por tantos estudios que nos han hecho la física cuántica, etcétera, que hay conexión de conciencia con todos los seres humanos que están sobre la faz de la Tierra en estos momentos. Por ende, pienso yo que mal haríamos nosotros pensar que en este viaje llamado vida, la felicidad solamente tiene que ver conmigo y con lo que yo logro. Entonces, si yo le involucramos a este proceso la otredad, es decir, que la otra persona se sienta bien en la medida en la que yo contribuyo a que esa persona se sienta bien, empiezan a pasar unas cosas maravillosas. Ahí salen corrientes como la filantropía y esas cosas adicionales, pero más allá de las corrientes y de esas personas que se dan a eso, es que ya no hablamos de felicidad, sino que hablamos de plenitud. Entonces, personas que de alguna manera dicen, no, yo me siento pleno. Y tú le preguntas, ¿qué es pleno? No es una cara así de gozo, una energía radiante que tú dices, caramba, pero ¿qué tiene que no tengo yo? Y que realmente eso se da no solamente por el dinero, porque hay personas que se sienten simplemente gozos y plenos por solo hecho de querer ayudar a otras personas y seguir adelante con eso. Entonces, no sé, pienso que es un viaje muy chévere. Como hay otra gente, ¿sí?, también hablo que en muchas partes de mi vida fui así y no me da pena reconocerlo. Para mí, ¿qué felicidad? Para mí era el placer, comida, trago, diversión, sexo, no sé, primer nivel de conciencia. Sí. Pero en la medida en la que uno va avanzando, de alguna manera va entendiendo que en este viaje las cosas no tienen que ver solo con lo que uno logra, sino la capacidad que uno, mientras que va de alguna manera autorrealizándose así, va ayudando a otras personas también para que encuentren el camino. Maravilloso. Para ir cerrando el tema, y sé que hay muchas inquietudes, muchas cosas abiertas a partir de este momento. Encuentren el libro, lo pueden encontrar online. Sí. Próximamente lo vamos a tener en diferentes plataformas. El Zángano Pilo. ¿Qué consejo le darías tú a la persona que está buscando ser emprendedor, que tiene esa idea, que lo atormenta, entre comillas, o que lo apasiona, para ser más exactos, pero que dice, no tengo dinero, no tengo las condiciones, este país no es para mí, no sé lo suficiente, no soy lo suficientemente joven, soy muy viejo? ¿Cuál es el consejo que tú le darías? Calma en el alma. O sea, primero que se calme, respire bastante, respire profundo. Yo pienso que todas las personas sobre la faz de la Tierra tenemos una razón de un para qué existimos, ¿verdad? Y en la medida en la que realmente yo conecte ese para qué con la solución a algún problema específico que tengamos aquí dentro del planeta, y si esa persona ese deseo va en ese camino, pues la probabilidad de que realmente conecte con mucha más gente va a ser mayor. Mira nomás lo que pasó con el señor Zuckerberg. Pues tiene en su cabeza la posibilidad de conectar personas a raíz de algo que le pasa directamente en la universidad en la que él estudiaba,
y cómo logra a través de esa plataforma que desarrolla que las personas pertenezcan, porque todos tenemos el deseo de pertenecer. Y él decía, y en este club social me van a entrar solamente con un nickname o el nombre y sus números de teléfono o identificación, su ID. Bueno, y hoy día, tantos años después, pues ya no creo que no hay manera más de poder explicar más el tema. Vámonos a hablar de Jeff Bezos, ¿verdad? Bezos, ¿qué pasó? Me imagino que él dentro de su aspiracional dirá, caramba, poner a recorrer a una persona, ¿verdad? Tantos kilómetros o tantos metros cuadrados, viendo que los malls son bastante grandes para poder ir tienda departamento por departamento por departamento y que en muchos casos todas las tiendas no están en el mismo sitio, sino que geográficamente están completamente alejadas. Entonces él desde su concepción dice, hombre, yo quiero de alguna manera ayudar a las personas para que encuentren todo en un mismo lugar, ¿verdad? Y se eviten, hasta salven de alguna manera el desplazamiento, el cuerpo por tanto desplazamiento que hay, y más bien conllevo a esas personas a que en este portafolio de servicios que yo tengo, que se llama Amazon, ¿verdad? Yo les garantizo, primero, que le voy a responder por el dinero, y segundo, que de alguna manera voy a entregárselo just in time, es decir, le hago una promesa de valor, de una entrega, y a partir de ahí lo demás termina siendo historia. Entonces, y hay muchos más ejemplos, es decir, de alguna manera el poder entrar a este mundo del emprendimiento es, si usted tiene una muy buena idea, ¿verdad? Si tiene esa capacidad de que esa idea no solamente le da esa tranquilidad y esa calma en el alma de querer hacer cosas y logra de alguna forma que esa idea beneficie la vida de muchas personas, entonces, ¿por qué no intentarlo? Lo peor que podría pasar es que en el camino usted, cierro comillas, se muera en el intento. Y cuando uno estudia temas relacionados con el aprendizaje, se empieza a dar cuenta que el error es un insumo válido en todo proceso de aprendizaje. Lo que pasa es que el sistema educativo, en la forma en cómo nos formó, nos vendió en la cabeza que lo único que funcionaba para poder seguir adelante es lo perfecto. Y entonces, ¿cómo logra uno de alguna manera pues, conseguir ese resultado? Excelente. Para finalizar, ¿dónde te pueden localizar? Okay. ¿En qué le puede servir tú al emprendedor, sea aquí, sea en Estados Unidos, sea en Canadá, en cualquier parte del mundo? Ok, perfecto. Me pueden localizar en mi página web www.edwinromerom.com. Ese es como el primer punto. En redes sociales me pueden conseguir en Instagram y en Facebook como @aprendizaje irresistible. ¿Y para qué le podemos servir a las personas? Creo que sin importar el lugar en el que estamos, podemos hacer perfectamente mentorías con esas personas que en estos momentos están, primero que todo, aclarando ese deseo interno de querer materializar esa idea que les viene rondando en la cabeza. Entonces podemos agendar sesiones de mentoría que permitan de alguna manera, a través de esas charlas, comprender profundamente cómo esa idea de negocio puede realmente ser precipitada en la realidad. Punto 1. Punto número 2, posiblemente ese no sea tu caso. Tu caso, tú ya tienes la idea materializada, estás consiguiendo resultados en estos momentos, pero necesitas de alguna manera lograr esa cohesión de equipo, que el equipo logre claridad no solamente en la meta, sino que haya como esa sincronía armónica del deseo de querer lograr la meta. Entonces ahí también podemos agendar de alguna manera espacios de mentoría para que podamos conversar sobre cómo logramos que el equipo sea un poco más cohesionado, y a la medida de las conversaciones y de las sesiones logramos que el equipo se dispare y vaya en la dirección del alto desempeño. Y lo tercero tiene que ver ya desde el punto de vista más organizacional, es decir, la posibilidad de poder revisar desde dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, y poder de alguna manera determinar cuál dentro del universo infinito de posibilidades que tenemos para poder llevar la organización, podemos elegir un camino entre muchos que tenga cierta certeza, ¿sí?, de que eso me permita de alguna manera ir en la dirección que todos estamos esperando. Eso sería mentorías. Lo segundo es que estamos trabajando acá localmente el digitalizar lo que nosotros hacemos. Entonces, en la vuelta de un tiempo van a tener la posibilidad de poder entrar a un banco de información con unos videos de información puntuales sobre algunas competencias específicas que comenté, que son las que se necesitan para poder de esta manera impactar el siglo XXI. Y la tercera es esa posibilidad, si se da, esperaría que sí,
de poder pues estar físicamente directamente allá con ustedes desde Canadá o los lugares que nos estén en estos momentos, digamos que observando, llevando mensajes de inspiración, mensajes de transformación, haciendo una salvedad. Yo pienso que en el mundo estamos llenos de personas que son capaces de motivar, y en eso yo estoy de acuerdo. Creo que Edwin no es la excepción de eso, pero creo que hay muy pocas personas que somos capaces de accionar el aprendizaje en un individuo. Es decir, que el mensaje que se le comparta a la persona le llegue tanto al corazón que esa persona se diga a sí mismo en ese espacio: hey, yo tengo que cambiar, y que posiblemente se diga a sí mismo: basta ya, basta de ponerme excusas, basta de estar saboteándome yo mismo dentro del camino, y creo que es donde realmente aporto valor. Aporto valor porque al especializarme en estos temas de aprendizaje he trabajado fuertemente para que cada persona en ese momento en particular se sienta que el mensaje le está llegando directamente a esa persona, independientemente que haya muchas personas dentro de ese auditorio. Que la persona sienta: caramba, cómo me vio, cómo realmente se supo mi nombre, o aunque no lo diga, ¿sí? Sienta como si uno realmente le estuviera susurrando al oído, ¿verdad? Y hablándole directamente, entrándole a su corazón como cuchillo caliente en cubo de mantequilla, y que realmente la persona diga: caramba, basta ya, y tengo que realmente empezar a accionar de una forma diferente. Muy bueno. Quiero decir que estoy orgulloso de tu trabajo, que te felicito. Gracias a ti, Poncho. Que hay no solamente un maravilloso presente, sino un futuro fantástico, y que cuenta con todo el apoyo que podamos darte desde Toronto, nuestra casa, y cualquier lugar donde usted nos esté viendo ahorita. Gracias. Y que nos apoyen. El libro lo pueden obtener, ya saben. Así es. El Zángano Pilo. Comuníquense con Edwin, que seguramente va a ser inspirador y va a ser potencializador de su creatividad. Así es. Y muchas gracias. Hombre, gracias a ti, Foncho, gracias a las personas que nos observan y que nos acompañaron en este espacio, y bueno, mi corazón los bendice, y gracias por este espacio. Gracias. No, gracias. Bye.